Grandes bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la segunda parte del capítulo llamado El conflicto inminente del maravilloso libro El conflicto de los siglos. Oremos para dar comienzo a la lectura. Eterno Padre que estás en el cielo, a ti sea la honra y la gloria para siempre. Te damos gracias por darnos la vida y la salud. Gracias por hablar a nuestros corazones y gracias por dejarnos este libro tan importante para este tiempo. Ayúdanos a tener tu discernimiento para recibir tu mensaje completo y para poder identificar en nuestro corazón el pecado, poder renunciar a él y poder ser santificados en Cristo Jesús para gloria de su nombre. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén, Señor. La iniquidad y las tinieblas espirituales que prevalecieron bajo la supremacía papal fueron resultado inevitable de la supresión de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿dónde está la causa de la incredulidad general, del rechazamiento de la ley de Dios y de la corrupción consiguiente bajo el pleno resplandor de la luz del Evangelio en esta época de libertad religiosa? Ahora que Satanás no puede gobernar al mundo negándole las Escrituras, recurre a otros medios para alcanzar el mismo objetivo. Destruir la fe en la Biblia responde también a sus designios como destruir la Biblia misma, insinuando la creencia de que la ley de Dios no es obligatoria, empuja a los hombres a transgredirla tan seguramente como si ignorasen los preceptos de ella. Y ahora, como en tiempos pasados, obra por intermedio de la Iglesia para promover sus fines. Las organizaciones religiosas de nuestros días se han negado a prestar atención a las verdades impopulares claramente enseñadas en las Sagradas Escrituras, y al combatirlas han adoptado interpretaciones y asumido actitudes que han sembrado al vuelo las semillas del escepticismo, aferrándose al error papal de la inmortalidad natural del alma y al del estado consciente de los muertos. Han rechazado la única defensa posible contra los engaños del espiritismo. La doctrina de los tormentos eternos ha inducido a muchos a dudar de la Biblia. Y cuando se le presenta al pueblo la obligación de observar el cuarto mandamiento, se ve que ordena reposar en el séptimo día, y como único medio de librarse de un deber que no desean cumplir, muchos de los maestros populares declaran que la ley de Dios no está ya en vigencia. De este modo, rechazan al mismo tiempo la ley y el sábado. A medida que adelante la reforma respecto del sábado, esta manera de rechazar la ley divina para evitar la obediencia al cuarto mandamiento se volverá casi universal. Las doctrinas de los caudillos religiosos han abierto la puerta a la incredulidad, al espiritismo y al desprecio de la santa ley de Dios. Y sobre ellos descansa una terrible responsabilidad por la iniquidad que existe en el mundo cristiano. Sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado domingo. Ellos llaman Día del Señor, que no es otra cosa que Día del Señor Sol, porque no es el Día del Señor de la Biblia. El Día del Señor de la Biblia, lo dice Isaías 58:13, es el Santo Sábado. Y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. En dicho país,
La obra de la temperancia, que es una de las reformas morales más importantes, va a menudo combinada con el movimiento a favor del domingo, y los defensores de este actúan como si estuviesen trabajando para promover los más altos intereses de la sociedad. De tal manera que los que se niegan a unirse con ellos son denunciados como enemigos de la temperancia y de las reformas. Pero la circunstancia de que un movimiento encaminado a establecer un error esté ligado con una obra buena en sí misma no es un argumento en favor del error. Podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano, pero no por eso cambiamos su naturaleza. Sigue siendo veneno. Por el contrario, lo hacemos más peligroso, pues se lo tomará con menos recelo. Una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de verdad para así pasar la mentira como si fuera verdad. Los jefes del movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia, pero mientras mezclen con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. Nada puede autorizarnos a rechazar los mandamientos de Dios para adoptar los preceptos de los hombres. Merced a los errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. En la medida en que el espiritismo imita más de cerca el cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y para seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor. Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. La intemperancia destrona la razón. Los placeres sensuales, las disputas y los crímenes la siguen. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas
sumidas en el vicio y en la sangre, a la muerte eterna. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer a los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para mantenerse firmes en el día del Señor. Satanás obra asimismo por medio de elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos, en una serie de desgracias, obrada en un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras, y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Isaías 24, 4 y 5. El gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los pecadores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo: ¿Estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que Elías respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido
a los Baales. Primero de Reyes 18, versos 17 y 18. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. El poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer las leyes del país como la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión, en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. La política de Satanás en este conflicto final con el pueblo de Dios es la misma que la seguida por él al principio de la gran controversia en el cielo. Hacía como si procurase la estabilidad del gobierno divino, mientras que por lo bajo hacía cuanto podía por derribarlo y acusaba a los ángeles fieles de esa misma obra que estaba así tratando de realizar. La misma política de engaño caracteriza la historia de la Iglesia romana. Ha profesado actuar como representante del cielo, mientras trataba de elevarse por encima de Dios y de mudar su ley. Bajo el reinado de Roma, los que sufrieron la muerte por causa de su fidelidad al Evangelio fueron denunciados como malhechores. Se los declaró con liga con Satanás y se emplearon cuantos medios se pudo para cubrirlos de oprobio y hacerlos pasar ante los ojos del pueblo y ante ellos mismos por los más viles criminales. Otro tanto sucederá ahora. Mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, los hará acusar como transgresores de la ley, como hombres que están deshonrando a Dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles o motivos las peores intenciones. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no puedan rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los acertos hechos en favor del día de reposo papal. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán
para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y al respeto de la verdad, y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia, que tantos sacrificios ha costado, no será respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto del remanente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Hemos llegado al final de este capítulo impactante y muy profundo. Un capítulo para repasar y escucharlo varias veces con oración, con meditación, pidiéndole al Señor que nos ayude a estar listos desde ya, a guardar su santa ley como Él espera que la guardemos desde ya. Recordar que no la podemos guardar en nuestros méritos, en nuestras fuerzas o en nuestras virtudes, porque no alcanza. Nuestra justicia es demasiado pequeña comparada con la justicia de la ley de Dios. Nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Y todo aquel que intenta guardar la ley de Dios sin la gracia de Dios es un escriba y es un fariseo. Y aunque externamente manifieste buena conducta, su corazón es perverso y está lejos del Señor. De labios lo honramos, pero nuestros actos muestran que no honramos al Rey y que nuestro corazón está lejos de Él. Por eso, para guardar la ley de Dios como el Señor espera que la guardemos, necesitamos reconocer que somos pecadores, necesitamos arrepentirnos, confesar nuestro pecado, abandonarlo en el nombre del Señor y permitir que Cristo transforme nuestras vidas, nuestros corazones, que nazcamos de nuevo en su gracia y que de allí en adelante quien viva ya no sea yo, sino Cristo Jesús. El yo debe estar crucificado y Cristo debe estar en el trono reinando. Oremos y clamemos al Señor. Padre eterno, al leer este capítulo, reconocemos, Señor, que lo que está por venir es complicado, es complejo y necesitamos tu fortaleza. Necesitamos ser perdonados, transformados, restaurados y llenos de tu Espíritu Santo. Por favor, Rey del cielo, santifícanos en tu palabra. Ayúdanos a conocer tu santa ley, no solo en la letra, sino en el espíritu de la misma. Ayúdanos a vivir tus mandamientos no en nuestras fuerzas, sino en tu presencia, en tu gracia, por tus méritos. Ayúdanos, Señor, a poner muy en alto la verdad de tu palabra, a predicarla a tiempo y fuera de tiempo, a ser mansos y humildes como Cristo Jesús, y a recibir diariamente tu bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Prepáranos para esa gran crisis que ya está comenzando. Prepáranos para mantenernos firmes cuando toque decidir entre la obediencia o la desobediencia, entre la vida o entre la muerte. Prepáranos ahora también para, en este momento de relativa paz, vivir de acuerdo a lo que tú has revelado y no de acuerdo a lo que nos diga nuestro yo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Hermano y hermana, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo con tus hermanos y con tus amigos. Maranata, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.